Entonces imaginaos que vais a una clínica para tratar algún problema que tenéis y el médico, el terapeuta, en lugar de sacar una pastilla, os saca una guitarra. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Torea, músico y musicólogo, y hoy os voy a hablar de la musicoterapia. Voy a empezar dando una breve descripción de qué es la musicoterapia. Justo después voy a hablar de los diferentes tipos de musicoterapia, a grosso modo, que existen. Y finalmente voy a explicar los puntos positivos y los puntos no positivos de la musicoterapia. Simplificando, la musicoterapia es el hecho de utilizar la música como herramienta con un fin terapéutico. Punto. Vais a ver que la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Europea de Musicoterapia tienen definiciones más largas, pero es esto: utilizar la música como herramienta con un fin terapéutico. Ya está. Como esto es bastante amplio, existen varios tipos de musicoterapia. Es decir, por ejemplo, imagínate que empiezas a tener artritis o tienes una lesión en algún músculo, algún dedo, algún tendón. Pues una muy buena forma de hacer la recuperación sería a través de la musicoterapia. Por ejemplo, un terapeuta que a través de ejercicios con el piano te ayude a removilizar el dedo, el tendón, a reconectar las órdenes necesarias, a reforzar la musculatura a través de estos ejercicios con el piano. Por supuesto, este musicoterapeuta que haría esto sería un musicoterapeuta que tiene una base o que tiene conocimientos del cuerpo humano y de fisioterapia. Este ejemplo que os acabo de dar ahora entraría dentro de las musicoterapias llamadas activas. Dentro de este tipo de terapia, la musicoterapia, hay varios tipos de escuelas, hay alrededor de 5 más o menos, pero se puede clasificar en dos grandes: la activa y la pasiva. Pues bien, si el ejemplo que os acabo de decir forma parte de la activa, otros métodos que formarían parte de la activa sería, por ejemplo, la musicoterapia en grupo a través de la participación, a través de instrumentos simples como pueden ser tambores, xilófonos, maracas, percusión con el cuerpo, canto grupal. Esto formaría parte de las musicoterapias activas, es decir, donde el sujeto tiene una participación activa a través de un instrumento y donde el objetivo en general es reforzar la validación del grupo, reforzar aspectos también de ritmo, reforzar varias cosas al mismo tiempo. Luego pasamos al tipo de musicoterapias llamadas pasivas, que es donde el paciente, el usuario, va a no forzosamente tocar un instrumento. Es decir, él va a adoptar un papel más bien pasivo, de escucha, de análisis, donde el musicoterapeuta va a guiar al paciente a través de una escucha, por ejemplo, donde el musicoterapeuta, por ejemplo, va a guiar al paciente a través de la escucha con unos fines determinados. Por ejemplo, uno de los fines que se hace con este tipo de musicoterapia es el tema de la gestión e identificación de emociones. Este tipo de musicoterapia es útil porque depende también del tratamiento, pero estaremos reforzando una parte del córtex prefrontal. No me voy a liar con este tipo de nombres, pero tenéis que saber que hay una parte de nuestro cerebro que es muy utilizada por la música y que se ocupa de la parte de la empatía, de las emociones, del sentimiento, que a su vez está ligada y conectada con la amígdala. No me voy a poner a decir nombres aquí porque se van a ir todos. Pensad que hay una parte de nuestro cerebro que se ocupa del lenguaje, de las emociones, hay otra parte que se ocupa también de los impulsos. La musicoterapia puede ocuparse de cada una de estas partes y ayudar a gestionar a la persona en momentos de estrés, por ejemplo, en momentos o en procesos de adicción, en procesos de gestión de emociones, muy importante para casos en esquizofrenia, por ejemplo, que son los casos que yo más he tratado,
o casos de autismo, por ejemplo. Como veis, hay dos grandes tipos de musicoterapia y, como os he dicho, hay en general, de forma aceptada, unos 5 tipos de escuelas más o menos. Luego, los tratamientos va a depender de cada musicoterapeuta el tipo de musicoterapia que va a utilizar. Se puede perfectamente utilizar una mezcla de varios tipos de musicoterapia si así el paciente lo necesita. Os voy a explicar rápidamente en qué consiste un tratamiento con musicoterapia. Primero tiene que haber una evaluación del paciente para saber qué problema tiene, por qué le pasa esto o una aproximación de por qué puede pasarle esto, cuál es su entorno, qué antecedentes tiene, si está tomando medicación, si está siguiendo tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, otro tipo de tratamientos. En general, lo que hacemos es una historia de vida, una especie de ficha de nuestro paciente. En base a esto y en base a nuestro paciente en específico, vamos a prever una serie de sesiones para trabajar los puntos necesarios para este paciente. Por ejemplo, si es un paciente que le cuesta gestionar distintas emociones, lo que vamos a hacer es preparar una serie de sesiones donde vamos a trabajar estas emociones a través de la música, porque este es uno de los poderes de la música, es el acceder directamente a activar ciertas zonas del cerebro sin necesidad de medicación. Evidentemente, como ya supondréis algunos, un musicoterapeuta no será capaz de hacer todos los tipos de musicoterapia que existen, porque, por ejemplo, yo que me he especializado en el tema de música y cerebro, no voy a estar capacitado para hacer una recuperación física de un paciente con problemas musculares a través de la musicoterapia. Tengo nociones, pero no voy a estar preparado. No sé exactamente los tendones, cómo conectan, el proceso de recuperación. Es por eso la definición que os daba al principio. La musicoterapia es una herramienta, es utilizar la música como herramienta para un proceso terapéutico. Y aquí llegamos a los pros y los contras. Uno de los pros más grandes, evidentemente, es la ausencia de medicación. Es decir, durante las sesiones de musicoterapia no vamos a necesitar medicación para hacerlas. Por otro lado, no es raro que si nosotros estamos tratando, por ejemplo, en mi caso, os hablo de la esquizofrenia, si estamos tratando a pacientes con esquizofrenia, es normal que ellos, por una parte, tengan un seguimiento psiquiátrico y psicológico donde estén bajo medicación. Lo bueno de la musicoterapia es que no va a añadir más medicación al resto de terapias que está siguiendo el usuario, el paciente. Al contrario, la musicoterapia lo que va a hacer es favorecer la reducción de medicación por parte de las otras terapias. Por una parte tenemos un tratamiento que no es invasivo a nivel físico y que no necesita medicación, sino que va a apoyar muy positivamente al resto de terapias que sí utilicen medicación. Esto para el paciente es genial porque en general las medicaciones tienen ciertos efectos secundarios y sobre todo aquellas más fuertes si hablamos de depresión, si hablamos, por ejemplo, cuidados paliativos, si hablamos medicación para el cáncer, donde las emociones, el estado del paciente, el estado mental va a jugar un rol muy importante en el tratamiento. Por la parte más o menos negativa que puedo decir es que la musicoterapia, aunque la musicoterapia, es decir, utilizar la música como herramienta en un proceso terapéutico, ya viene desde milenios atrás, la musicoterapia como disciplina en sí es muy joven, todavía es bastante desconocida y todavía no está bien reglada. Existen ciertos cursos para capacitar la musicoterapia que duran unos cuantos meses y que una persona puede hacer para capacitarse como musicoterapeuta. Pero como os he dicho, un musicoterapeuta en sí es muy amplio, por lo que esta amplitud y esta no reglamentación exhaustiva todavía o establecida de varios años de formación, todo este panorama da pie a que haya musicoterapeutas que digan que hacen de todo. Y como os he dicho, un musicoterapeuta que pretenda saber
de neurología y al mismo tiempo pretendas saber exactamente de fisiología y al mismo tiempo pretendas saber exactamente de psicología cognitiva y al mismo tiempo, bueno, ya me entendéis por dónde voy. La musicoterapia es una disciplina que hoy en día está necesitando de especialidades. Es decir, como musicoterapeuta deberías especializarte en un tipo de temática, de problema. Por último, añadir que estos últimos años se está formando una nueva ola de musicoterapia, de la cual formo parte, donde se estudia los efectos físicos de la música en el hombre. Es decir, ciertos patrones de la música, qué zonas van a activar y en función de eso, cómo pueden ayudar al tratamiento de qué enfermedades o qué tratamientos. Si te gusta la música o la musicología, suscríbete a este canal porque va de esto. Y nada más, si os ha gustado el tema, dejadme en los comentarios y un día os contaré mis batallitas como musicoterapeuta en una clínica de internos especializada en esquizofrenia. Si tenéis curiosidad por algún otro tema o alguna pregunta, alguna duda, dejadlo en comentarios y os lo responderé gustosamente. Y nada más, te veo en el próximo vídeo.